De DNA a proteína, o splicing en eucariontes. Esta impresionante historia empieza en 1953, cuando el zoólogo James Watson y el físico, biólogo molecular y neurocientífico Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del DNA. Con ello, abrieron la puerta del cómo las secuencias moleculares guardan la información que codifica la vida misma y su evolución. Una vez, comprendiendo la estructura y la secuencia de nucleótidos que conforman el DNA, vino la pregunta: ¿qué significan esas secuencias? ¿Y cómo en estas secuencias se puede albergar la información para poder codificar todas las proteínas que produce un organismo? Se encontró que cada 3 nucleótidos forman un codón, y cada codón codifica para un aminoácido que ensamblará un ribosoma para poder generar una proteína. Sin embargo, al analizar las secuencias, se notó que faltaría información en el DNA para lograr generar las múltiples proteínas necesarias para los organismos eucariontes. Y una vez descubierto esto, se encontró que el mecanismo que da lugar a tantas variantes para generar las proteínas de los eucariontes era el splicing. ¿Qué es el splicing? Lo explicaremos a continuación. Las proteínas sintetizadas en una célula eucariota se regulan controlando 6 puntos. 1. Control transcripcional. Es la frecuencia y el momento con el que es transcrito un gen determinado. 2. Control de procesamiento de mRNA, el cual consiste en el procesamiento del mRNA transcrito. 3. Control de transporte de mRNA, esto es, el mRNA que es transportado del núcleo al citoplasma. 4. Control de traducción, la traducción de los mRNA en el citoplasma por los ribosomas. 5. La degradación de mRNA o vida media de la molécula. 6. Control de actividad proteica, esto es, inactivación y activación de proteínas. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias en la transcripción y la traducción en eucariontes y procariontes? En procariontes, el ribosoma se une a un mRNA en crecimiento y la traducción a proteína inicia antes de que se haya completado la transcripción. Suelen estar en ello los genes estructurales agrupados en operones. En eucariontes, la transcripción y la traducción se encuentran separadas en tiempo y espacio. En la transcripción están implicados 3 RNA polimerasas diferentes, especializadas en transcribir distintos genes. Aunado a esto, se requieren factores que permiten la unión de las RNA polimerasas a un promotor, así como múltiples proteínas regulatorias. Además, en los eucariontes no están agrupados en operones los genes estructurales. Se regula por separado la transcripción de cada gen y cada gen da lugar a un transcripto de RNA, el cual contiene información de un solo producto. Una vez completada la transcripción por la RNA polimerasa 2, en el núcleo los mRNA primarios o inmaduros se modifican en los extremos para pasar a ser mRNA maduros y así poder ser transportados del núcleo al citoplasma. Para esto, los mRNA requieren 2 adiciones. La primera, en el extremo 5', un CAP o casquete de metilguanina, el cual protege al mRNA de la degradación y da señal al ribosoma para unirse e iniciar la traducción. Al extremo 3', una cola de poli-A, lo cual son varias adeninas que dan lugar al fin de la traducción. Al final, para poder tener el mRNA maduro, se llega al splicing. Es así llamado el proceso por el cual se remueven los intrones o regiones no codificantes y la unión de los exones o regiones codificantes en el mRNA. Lo increíble en este proceso es que gracias al splicing alternativo
podemos producir diferentes moléculas de mRNA maduro con el mismo gen, lo cual se traduce en diferentes polipéptidos. Es decir, la información genética codificada en el DNA se transcribe a una copia de RNA primario. Esta copia sufre 3 modificaciones: adición de un cap al extremo 5', una cola de poli A en el extremo 3' y la remoción de intrones y unión normal o alternativa de exones durante el splicing. Una vez hechos estos cambios, tenemos lo que llamamos un mRNA maduro, el cual se exporta al citoplasma, donde se lleva a cabo la traducción a proteínas. Ahora bien, ¿cómo funciona el splicing? El splicing es un mecanismo molecular muy preciso, pues si no lo fuera, produciría corrimientos en el marco de lectura de la proteína. Por esto, los intrones son removidos del mRNA inmaduro por un sistema específico llamado spliciosoma, el cual reconoce secuencias cortas dentro del mRNA inmaduro que se encuentran en los límites de los intrones y los exones. A estas secuencias se les llama sitio dador en el extremo 5' y sitio aceptor en el extremo 3'. El spliciosoma es una estructura pequeña de ribonucleoproteínas llamadas snRNPs, que a su vez están constituidas por pequeños RNA nucleares, también llamados snRNAs. Este complejo es el que realiza el corte y empalme de intrones y exones, es decir, tiene a su cargo el reconocer secuencias en los intrones para removerlos y posteriormente fijar los exones. Esto lo hace en el siguiente orden. 1. El sitio dador del intrón es torcido por el spliciosoma y unido al sitio aceptor del intrón. 2. Se corta el extremo 3' del sitio aceptor y de este modo son empalmados los exones. El mRNA del intrón es contenido en el spliciosoma y se libera el RNAM maduro. El intrón eliminado forma una estructura de loop o gancho llamada lariat, posteriormente degradado en el núcleo. Sorprendentemente, hemos podido observar que mRNAs inmaduros idénticos del mismo gen se pueden procesar en más de una forma gracias al splicing, lo cual permite la tan amplia gama de polipéptidos funcionales que permiten la complejidad morfológica y funcional en los eucariontes.